andan? Bienvenidos a una nueva edición de Crónicas 2025, este espacio periodístico que va todas las semanas a esta hora por la pantalla de Canal C, aquí desde el Hotel del ACA, como desde hace 13 años. Con nosotros el doctor Marcelo Buchazo, prestigioso penalista del foro local, también nacional. Y bueno, vamos a preguntar al doctor Buchazo, el que hemos aprendido a conocer en el fútbol, por esta profesión que le hace del foro local, que es la de penalista. La profesión. no es la de penalista en sí. Sí. Yo hago, hoy por hoy soy especialista en accidentes de tránsito Ahí está. y en derecho laboral. En mis comienzos, Ahí está. fui abogado penalista. Ahí Es está. decir, saliendo de la facultad, mi primera alternativa en la profesión fue penalista por un buen tiempo. Y bueno, llegué a conocer al doctor Roger, con el cual estuve a punto de ir a trabajar, cuando decidí que esa faceta de la profesión de penalista jugaba una cuestión interior. Yo había estado en la fuerza policial mucho tiempo y sentía en definitiva una cuestión interna de intereses contrapuestos. Entonces decidí en ese momento dejar la actividad del derecho penal, al cual me sentía muy cómodo porque conocía mucho de ambos lados y me sentía muy bien, pero por una cuestión de ética profesional y de sinceramiento, dejé la parte, digamos, de parte del derecho penal para dedicarme a lo que era la accidentología. Y hoy por hoy, bueno, lo que es todo el derecho laboral con lo que es la aseguradora de riesgo de trabajo, ¿no? Bien. ¿Cómo fue ese pasaje, Marcelo? Porque estando en la fuerza policial primero, después pasar a defender a personas que lógicamente eran factibles de ser aprehendidas, que habían sido aprehendidas, otras que habían tenido quizás ya un proceso previo. Sí. ¿Cómo fue ese paso, Marcelo? ¿Y qué es hoy con respecto a cómo es hoy ese rubro? Ese momento para mí fue muy difícil tomar la decisión porque muy prontamente, muy rápidamente me había insertado en lo que era el derecho penal con muy buenas defensas y con muy buena alternativa dentro del ámbito penal y me sentía muy cómodo. Entonces medio como que en definitiva tomar el paso ese y la decisión de salir del derecho penal para trasladarme al derecho civil, al derecho laboral, fue para mí muy doloroso porque estaba dejando una cuestión que para mí era muy exitosa, me sentía muy bien. El doctor Roger había puesto los ojos en mí, siendo un abogado muy noble, por lo que yo había hecho en muy poco tiempo dentro digamos, del derecho penal. Pero fue muy doloroso, muy duro para mí, porque era dejar algo con el cual me sentía muy cómodo, pero vuelvo a repetir, la cuestión de la ética había que en definitiva defender, y sentía una cuestión interna que lamentablemente no iba a hacerlo de la manera sincera y profesional como tenía que hacerlo, como lo venía haciendo. El tiempo me llevó a... Era una lucha permanente. Era una lucha permanente interna, sí, realmente. Después me dediqué, digamos, a la profesión de la accidentología, en la cual llegué a ser, digamos, hoy por hoy, una persona extremadamente reconocida en lo que es el accidente de tránsito, tanto a nivel provincial como a nivel nacional. Así que veo como que me reacomodé y llegué a un nivel profesional prácticamente casi rápido, ¿no? Nuevamente, digamos, de otro punto del ámbito de la abogacía, y medio como que lo pude superar. Bien. Ya vamos a estar con la actualidad, Marcelo. Se lo prometimos para el segundo bloque. ¿Qué fue lo mejor y aquello que no lo fue tanto de ser penalista? ¿Hubo algún caso que vos dijiste, no lo tomo, o realmente, bueno, lo tomo por otro compromiso, por una cuestión ética, porque yo me debo a este trabajo, porque yo me debo a usted que me buscó? Eso fue paulatino. Sí. Cuando, te vuelvo a repetir, yo gozaba en ese momento de haber estado, yo había sido jefe de un área judicial, así que imagínate vos, yo era un instructor, jefe de la instrucción de lo que era un sumario policial, que en ese momento ya no existían las unidades judiciales, existían las áreas judiciales en las comisarías, y el jefe del área, yo conocía lo que era instruir un sumario. Entonces
gozaba de esa alternativa de conocer un sumario y de saber en definitiva cómo se armaba el sumario, cómo se en definitiva iba paso a paso viendo la alternativa del delito y cómo en definitiva en la comisaría armábamos el sumario para trasladárselo al fiscal. Esa parte la sabe únicamente el policía. Yo era abogado, cuando empiezo a ejercer la profesión como en el derecho penal, tenía esa ventaja de saber cómo se confeccionaba, cómo se instruía un sumario desde la base, desde la denuncia, y poco a poco, cómo en definitiva con el cuerpo de investigadores de la comisaría en ese momento, uno iba armando el sumario, buscando la cuestión investigativa y bueno, tratando en lo posible de ser veraz en lo que uno hacía en relación al supuesto delincuente o al hipotético infractor, digamos, del delito. Entonces, yo en ese momento, cuando yo me decido irme de la policía, o estando justo ahí en el momento ese sui generis de que estaba y no estaba, y cuando me voy, ya digo, decidido a hacer derecho penal por la facilidad que yo tenía en definitiva en esa faceta, recibía todo en definitiva. En ese momento, tal vez, vuelvo a repetir, abogado Nobel, abogado joven, no hacía diferencias. El homicidio, la violación, el robo, en ese momento la obligación del profesional, como la del médico, lo atiende al que viene lesionado por un accidente o el mismo o el delincuente que viene con una herida de bala, lo tiene que atender por su alternativa de profesional médico. Bueno, acá en ese momento, o sea, si me decidía la profesión penal, tenía que en definitiva tomar todo lo que venía, de la forma en que venía y asumirlo de la forma como todo profesional tiene que asumir una defensa. Los primeros, por eso digo, los primeros años no hice diferencia, me di vuelta rápido y me puse del otro lado y lo hice, digamos, como correspondía y defendía como correspondía. Hasta en algunas oportunidades he sido bastante vehemente, sí. Y se notó, digamos, en lo que era, siendo un abogado muy joven. Sí. Los tratos fiscales, como los jueces en ese momento, veían que en definitiva tenía una vehemencia, pero reconocía la experiencia que tenía como policía, mucho tiempo, y ya con la alternativa del conocimiento del derecho penal. Después sí, vuelvo a la alternativa, esa cuestión interna de tener esa raigambre policial, por la cual yo fui el abanderado de mi camada dentro de la escuela de oficiales. Entonces, tengo dentro de la fuerza y dentro de la policía, más en mi camada, una cuestión interna muy sentimental, muy importante dentro de lo que es la policía de provincia de Córdoba. Entonces, con el tiempo, empiezo en definitiva a tener esa diferencia de decir, oh, defiendo este tema, no lo defiendo, lo voy a defender como corresponde. Es cuando en definitiva tomo la decisión de decir, no lo voy a defender como corresponde, no me voy a sentir cómodo, no voy a ejercer la profesión como corresponde, que lo defienda otro y que lo tome otro. Ya ahí en definitiva empecé a ver algún caso particular, ya no defender todo lo que tenía que defender, y de esa manera después ya dije, no, voy a ser ético conmigo mismo, me voy a sentir más cómodo conmigo mismo, y dije, voy a elegir otra rama del derecho, y bueno, y empecé a hacer en ese momento derecho civil, en forma general, y después específicamente accidente de tránsito, que fue, y hoy me considero una persona muy reconocida dentro de ese ámbito. Bien, estamos conociendo la historia del doctor Marcelo Busquiazo, que acaba de contar cómo fue su paso por la policía, por el derecho penal, y por lo que vive ahora, que es la especialización en accidentes de tránsito. Dale, a la vuelta le vamos a preguntar cómo es hoy, con qué casos le toca lidiar, cómo está la sociedad cuando él empezó a estudiar derecho y cómo es ahora. ¿Está difícil o era más difícil antes? ¿Cómo será? Bueno, ya nos lo cuenta el doctor Busquiazo. ICENET, radioenlaces, obras de plantel exterior. Salimos de Córdoba hacia todo el país. ICENET, Rivera Indarte 1956, Alta Córdoba. Teléfono 0351-472-8200. Refrigeración La Balba, Avenida Julio Argentino Roca 409, teléfono 460-4232 y 460-3753. 38 años de experiencia.
En Inter Academy Córdoba te esperamos para entrenar fútbol libre, entrenamiento físico, entrenamiento técnico. De Club Deportivo Atalaya, Padre Francisco Palau, 6488. Brescia Automotores, el concesionario oficial de Alfa Romeo en Córdoba. La mejor atención para una marca mundial. Servicio postventa. Avenida Sagrada Familia 282. Escuela Mixta de Fútbol Pablo Cratina. Sumate. Teléfono 155 11 34 34. Escañuela Materiales. Desde 1968 con la misma seriedad. Ofrecemos todo para la construcción con las mejores ofertas y atendido por sus propios dueños. Hormigonera desde 36.900 pesos. Ladrillos de Tergopol para techos de 10 y 12 centímetros desde 330 pesos. Escañuela Materiales. Armada Argentina 238. Aire acondicionado, calefacción, equipamiento comercial. Isaías Goldman. Compra online en www.isaíasgoldmansa.com. ¿Qué es la eficiencia energética? Es aprovechar al máximo la energía para no gastar de más. La luz, por ejemplo. ¿Y por qué está prendida la de la cocina? Tenés razón, ahora mismo la apago. ¿Y el tele? ¿Qué pasa con el tele? Terminó el partido y lo estoy escuchando. Sí, papá se olvidó. ¿El aire está prendido? Sí, mi amor. ¿Tenés calor? No, te pregunto porque está toda la casa abierta. Bueno, creo que me llama mamá. Mamá se fue a la casa de la tía. Vení, sigamos charlando. Este verano, refrigera solo los ambientes que estés utilizando. Poné el aire a 24 grados y recordá que reemplazándolo por ventiladores, gastás hasta 15 veces menos. EPEC, la energía de Córdoba. ¡Atención a este datazo! Este viernes es el gran sorteo final del Gordo de Invierno. Este viernes los 150 millones salen sí o sí. No te lo podés perder. Conseguí tu fracción a 5.000 pesos en tu agencia amiga de Lotería de Córdoba. Este invierno, date una vuelta por Córdoba Capital. Yo me doy una vuelta por la ciclovía en altura. Y nosotros venimos a comer algo rico. O dar una vuelta por los museos. Que están re buenos. Venimos de compras. Muchas compras. O nos damos una vuelta por el casco histórico. Que está súper cuidado. Este invierno date una vuelta por Córdoba Capital.